postenteritis, una intolerancia secundaria a la lactosa, una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Si tiene entre 6 meses o 4 años, pues puede ser una diarrea crónica de causa específica, una parasitosis, una enfermedad celíaca, o si es mayor a 4 años, una intolerancia racial a la lactosa, un síndrome del intestino irritable, alguna otra parasitosis. O sea, realmente entre las de 6 meses a 4 años no hay muchas diferencias, pero sí es importante distinguir que en cada etapa o en cada edad es más frecuente encontrar algunas que otras. Otra cosa importante es saber cómo iniciaron los síntomas, o sea, desde cuándo iniciaron, cómo han estado yendo. Y otro punto que no puse, que tal vez entraría con el inicio de los síntomas, es la cronología de los alimentos. Porque, por ejemplo, la alimentación puede ser que influya o no en sus actividades al poder realizarlas o no por la misma diarrea, o sea, si tienen que aguantar o necesitan ir corriendo al baño, o que el niño no pueda ir a sus clases porque pues la misma diarrea no le permite el ir, le hace estar en su casa, desde cuándo inició, cuánto tiempo lleva, porque pues igual se sabe que pueden ser diarreas agudas o crónicas. Entonces, es importante ver desde cuándo inician los síntomas y cuáles son. También entre las características de las heces es importante pues orientarnos porque, por ejemplo, las evacuaciones líquidas, explosivas, ácidas te pueden orientar hacia una mala absorción de los azúcares, o si son heces brillantes, que sean pálidas, que floten, por ejemplo, te puede hablar de una enfermedad celíaca, si tienen moco con sangre, pujo, tenesmo, eh, o que son muy, muy líquidas y que no van a mejorar con el ayuno, ya te hablan de una diarrea secretora. Entonces, igual es importante saber qué características tiene pues, las evacuaciones que presenta el niño. Algunos síntomas acompañantes pueden ser tanto digestivos como extradigestivos. Por ejemplo, entre los digestivos puede ser que el niño curse con vómitos, alteraciones en el apetito, no puedan comer, que haya dolor abdominal, eh, o, por ejemplo, en los extradigestivos, que se presenten artralgias, fiebre, algún síntoma respiratorio que ya habla de algo más sistémico, infecciones, infecciones intercurrentes, cambios de carácter, entre otras cosas. En cuanto a los antecedentes familiares, que haya un antecedente de alguna diarrea intratable, que se pueda orientar a una enfermedad celíaca o una fibrosis quística. Y otra cosa muy importante era saber si mejora o no con el ayuno, para ya tú igual orientarte si es una probable diarrea osmótica o una diarrea secretora. ¿Por qué? Porque pues como se sabe, la osmótica tiene que ver igual con la ingesta de alimentos. Entonces, es importante tener estos puntos en cuenta para el desarrollo de la anamnesis y ya uno poder orientarse hacia lo que es más frecuente en la persona o el niño que tenemos en consulta. Igual el inicio de una diarrea aguda que evoluciona de forma prolongada puede sugerir a la diarrea de posenteritis, puede también sugerir una deficiencia de la secundaria de lactasa, un sobrecrecimiento del intestino delgado o incluso el inicio de una diarrea crónica inespecífica. ¿Gustaría comentar algo, doctora? Pues no sé si tienes el algoritmo, lo vas a presentar después. Sí, lo voy a presentar al final, porque de hecho ayer que estuve revisando la videoclase, hay una parte en la diarrea probablemente secretora, donde no se llegó como que, tal vez sí a una conclusión, pero todavía me causó un poco de duda. Okay. Entonces, al final lo presento. Okay. En cuanto a la exploración física, pues es importante saber el valor nutricional para identificar, por ejemplo, el peso, la talla, los índices nutricionales, valoración del pánico adiposo, etcétera.
El peso va a ser el primero que se va a modificar y si ya es de larga evolución, pues obviamente puede afectar la talla. Si se encuentra a la exploración física que el peso y la talla están modificados, es importante mandar al niño a un especialista porque pues eso ya no tal vez no nos incumba o ya no nos pertenezca a nosotros. En cuanto a la valoración nutricional, pues puede ser la relación peso-talla, el índice de masa corporal o los índices de Waterloo 1 o 2. En cuanto al hábito malabsortivo, es importante ver si el niño presenta distensión abdominal, si hay una disminución del panículo adiposo, hipotrofia muscular. En cuanto a la exploración del abdomen y perianal es muy importante porque en el abdomen puede haber dolor o la palpación de masas o visceromegalias. Y en cuanto a la inspección perianal pueden haber fístulas o fisuras. Al igual que, por ejemplo, puede haber enrojecimiento muchas veces por las diarreas explosivas que contienen heces ácidas que causan un enrojecimiento perianal que igual te puede inclinar hacia otro diagnóstico como una intolerancia a la lactosa. Entonces, es muy importante esto de la exploración física tanto abdominal como perianal. Claro, obviamente dependiendo de las características de la anamnesis y todo lo que te orienta a lo que uno está sospechando. En cuanto a las alteraciones mucocutáneas, pueden haber exantemas, eritemas, aftas, que haya diferentes coloraciones o hasta una acrodermatitis enterohepática. También puede ser importante el fenotipo peculiar. Si encontramos estos criterios de gravedad, es importante que podamos referir al niño a segundo nivel, por ejemplo, que ya tengamos una desnutrición grave, que la deshidratación haya una deshidratación asociada a una desnutrición, que haya deshidratación grave, alguna circunstancia familiar adversa que no permita que el niño progrese hacia una mejoría, o que hayan algunos otros datos de una infección, tal vez una infección sistémica que ya no quede en nuestras manos el poder tratarlo. ¿Le voy a comentar algo aquí, doctora? Pues nomás que la exploración física en pediatría general siempre es completa. O sea, creo que pusiste ya para resaltar esos puntos, pero hay que pues examinar también tórax Sí, completo. Aquí ya lo completaste con tu cuadrito, revisar si no hay signos de deshidratación, pero ya lo completaste con que sería lo más relevante y también pues obviamente antes de iniciar la exploración física tomar los signos vitales. sí, claro. Okay. En cuanto a las pruebas complementarias, la solicitud está orientada más que nada a la individualización del paciente, todo basado en los datos de la anamnesis y de la exploración física. Igual la petición de las pruebas va a ser de manera escalonada y por jerarquías, aunque también tiene que ver con la accesibilidad de los medios en cuanto a estas en primer nivel, o sea, si se cuenta con estas pruebas o no se cuenta, o si hay que referir a segundo nivel para que se las puedan hacer. Por ejemplo, tenemos que se puede pedir el hemograma. En cuanto a las heces, se puede pedir un coprocultivo o un coproparasitoscópico, la PCR reactiva o la velocidad de sedimentación globular. En cuanto a la química sanguínea, podemos pedir para observar cómo están los valores de glucemia, de sodio, de potasio, la creatinina, las proteínas totales, albúmina, triglicéridos, vitaminas, transaminasas, etcétera. Todo eso nos puede orientar a, por ejemplo, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular hacia los mecanismos inflamatorios, o una química sanguínea nos va a orientar más que nada a ver cómo está el estado nutricional de nuestro paciente. También se pueden tomar en cuenta las cuantificaciones de las inmunoglobulinas, la actividad de la protrombina, la serología para enfermedad celíaca, que en este caso son anticuerpos antitransglutaminasa y antipéptido diamidado de gliadina, en hormonas tiroideas,
hormonas tiroideas, sistemáticos tanto de orina y de sedimentos, y la prueba terapéutica. En cuanto a la serología de la enfermedad celíaca, me pareció ver que en el video, doctora, usted menciona que en Mérida no se cuenta con estas pruebas. Entonces, lo que se puede realizar sería una prueba terapéutica, que es la retirada del trigo o de los componentes que puedan tener el gluten para ver si cede o no la diarrea, ¿no? Lo mismo pasa con... Las puedes pedir en Mérida, pero tardan, Ajá. las mandan a México. No Ah, las ok. aquí que tan tarda. Una alternativa es eso que estás diciendo. Sí, y por ejemplo, también puede estar la prueba de la retirada de la lactosa, de la proteína de la leche de vaca o de los zumos. Obviamente todo esto va a ser orientado a la etiología que uno está sospechando y lo que tengas a la mano para poder llegar a tu diagnóstico. También la intolerancia al gluten en pediatría. Hay una variedad diferente que puede ocurrir, igual como hay intolerancia a la lactosa, hay intolerancia al gluten, y que son transitorias, un poco más largas, llevan varias semanas en recuperarse, pero que también son transitorias, o sea que hay que estudiarlas bien y no pensar que va a desarrollar una enfermedad celíaca o que va a tener intolerancia al gluten de por vida. Sí. Otras pruebas que igual se pueden realizar, por ejemplo, las pruebas no invasivas para determinar la función digestión, absorción intestinal. Estas las maneja el Nelson, doctora, y puede ser la prueba de la concentración de la alfa-1 antitripsina, que te puede hablar acerca de un aumento en la permeabilidad del intestino y una pérdida de proteínas, cómo va a estar el esteatocrito, o sea, relacionado a las grasas, si hay una mala absorción, las sustancias reductoras fecales, que te habla acerca de una mala absorción de carbohidratos, la concentración de la elastasa, la sangre oculta en heces, que te puede hablar de una pérdida de sangre fecal o un proceso inflamatorio, la concentración de calprotectina fecal, al igual que los leucocitos fecales, que pues obviamente se supone que deben ser menores a 5 por campo. Y esto te hablaría, si hay más, de una inflamación colónica. Otras que se pueden utilizar en segundo nivel son, por ejemplo, una biopsia intestinal que te puede ayudar para una enfermedad celíaca, el test del sudor para orientarte hacia una fibrosis quística, pueden ser endoscopías digestivas, el test de hidrógeno expirado, el zinc sérico. Aquí menciono otra vez lo de la calprotectina fecal y estudios genéticos, que pues obviamente estas pruebas en primer nivel de atención no las tenemos, por lo que si tú piensas o tienes la idea de que el paciente pueda estar cursando con algunas de estas enfermedades, lo más importante que sería para confirmar el diagnóstico y atender al paciente sería referir a segundo nivel. ¿Algo que desee mencionar, doctora? No, está bien, está bien. Ok. En cuanto a los estudios de imagen, otros estudios que pueden ayudarnos a completar pues nuestra impresión diagnóstica es la ecografía abdominal, como para encontrar alguna anomalía hepática o pancreática, las radiografías simples de abdomen, que estos más que nada te pueden ayudar igual para ver si hay esto de distensión abdominal por acumulaciones de gas, o el tránsito intestinal con bario para ver igual creo que si hay obstrucciones, la endoscopía con cápsula para buscar totalmente la exploración del tubo digestivo, para ver si hay cambios tanto estructurales, de inflamación, si hay algún sangrado activo o una tomografía computarizada. En cuanto al yato osmolar fecal, este nos va a servir para determinar si es una diarrea de causa osmótica o una secretora. Entonces esto se va a calcular mediante la fórmula de 290 miliosmoles por kilo menos 2 veces la suma del sodio fecal
y el potasio fecal. Si este es mayor a 100 de miliosmoles por kilo, es probable que la osmolaridad es probable que sea una diarrea osmótica por solutos osmóticamente activos ingeridos o que no se absorban, o de los iones que no sean medidos. Mientras que si es menor a 50 miliosmoles por kilo, es probable que se trate de una diarrea secretora. Solamente aclarar que la tránsito intestinal con bario no es para ver si hay una obstrucción, porque si hay obstrucción lo que no habría diarrea. Ah, sí, perdón. Abdominal, ¿no? Es para ver la velocidad, o sea, que hay un vaciamiento rápido, todo, pero casi no se usa. Hay medicamentos para la motilidad intestinal que se sospecha, se utilizan y pueden servir como diagnóstico, ¿no? Si le ponen un tránsito intestinal que disminuya ya sea vaciamiento gástrico o que lenteza las contracciones a nivel de colon, como en colon irritable, pues ya tienen allá el diagnóstico más o menos. Claro que en caso excepcional, pues sí existe este estudio, ¿no? Pero no es algo que se pida con frecuencia. Más frecuente pedir el ultrasonido abdominal. Ok, doctora, muchas gracias. Cuando no se llega al diagnóstico después de que ya se le realizó la anamnesis, la exploración y las pruebas complementarias en primer nivel, se debe derivar a una consulta de segundo nivel, probablemente a una gastroenterología infantil. Y esto es otro cuadro donde resume más que nada pues todos estos estudios diagnósticos de manera secuencial, donde vas a comenzar con tu evaluación inicial, de tu anamnesis, tu exploración física, ya después vas a pasar a las pruebas de laboratorio, estudios de imagen y en casos necesarios, endoscopías, histología, genética u otras pruebas especiales. Pues como había mencionado al principio, todo va a tener un orden jerárquico para, para ver qué es el abordaje que va a llevar, claro, dependiendo de la etiología que uno está pensando y de las posibilidades que se tengan. Seguimos. En cuanto al tratamiento, pues lo más importante son las medidas generales de soporte, el tratamiento pues etiológico y la prevención y el tratamiento de la desnutrición. Debido a que el fallecimiento muchas veces se da por la deshidratación, es importante una rápida reposición hidroelectrolítica siempre y cuando el paciente lo requiera. La nutrición enteral o parenteral también puede considerarse cuando la nutrición oral no es factible o fracasa. Y en este caso puede administrar una sonda nasogástrica o una gastrostomía y está indicada en los niños que van a poder alimentarse por la vía oral. Es recomendable no suspender la lactancia materna, no introducir nuevos alimentos, retirar jugos de fruta, dado su alto contenido de azúcares, pues evitar el empleo de antibióticos y evitar el uso de inhibidores del peristaltismo. Pero obviamente todo esto va a estar enfocado o individualizado a las necesidades del paciente. La suplementación con zinc igual es un factor importante tanto en la prevención como en el tratamiento, ya que va a favorecer la absorción del hierro, va a servir para restaurar lo que es la proliferación epitelial y estimular la respuesta inmunitaria. El tratamiento farmacológico va a consistir, dependiendo de la etiología, antibióticos o antimicrobianos. En cuanto a los antibióticos, podemos encontrar al trimestoprim con sulfametazol, acitromicina, ciprofloxacino, ceftriaxona, Lo podemos metronidazol. obviar eso porque Sí, podemos obviar eso porque depende de lo que se encuentre. Entonces no tiene. Sí me gustaría remarcar en la anterior que pusiste los antiperistálticos. Estos sí son muy buenos evitarlos, no usarlos para nada en los niños porque tienen efectos secundarios también. Pueden llegar al hospital por eso. O sea, en los adultos es bastante, cuando tienen diarrea, generalmente se toman que loperamina, difenoxilato, de ese tipo de
de antiperistaltismo, ¿no? Pero en niños no se recomienda a ninguna edad, menos en lactantes y recién nacidos. Bueno, de las diapositivas sería todo, doctora. Ok, Voy a presentar puedes saltar aquel cuadro, sí, porque la de los Sí, antibióticos, pues esa va a variar. Y nos sí, pasamos al claro, cuadro. dependiendo de la etiología y de lo que uno está pensando que es diagnóstico, pues orienta más que nada al tratamiento. Ok, Pero pues lo más importante son las medidas de soporte siempre y cuando él sea necesaria. exactamente. O sea, que pueda mientras estudia, que se pueda mantener, porque como a veces no es tan fácil, por eso se vuelve crónica, ¿no? Muchas veces cuando llegan, ya la vieron varios médicos, sería bueno tener todas las recetas y tener muy clara la historia clínica, apuntar en lo más detallado posible para orientar un diagnóstico. Ya una vez ¿cómo les diré? Porque no está tan fácil, pero mientras se estudia, o sea, cuando llega que ya tiene diarrea crónica, determina que tiene ese diagnóstico y mientras le estudian, porque casi todo es obligado el laboratorio para apoyar o si ya tuvo laboratorio antes, cómo está ahora con el tiempo. Entonces, lo más importante es mantenerlo hidratado en las mejores condiciones posibles, manejar los alimentos lo mejor que se pueda dependiendo de la edad y mientras se encuentra una causa, mientras se pueda hacer un diagnóstico para hacer un tratamiento específico. Sí. Vamos a ver el algoritmo. Bueno, aquí tenemos el algoritmo que manejaron en la clase pasada. Partimos de lo que es la diarrea crónica. Ya vimos algunos conceptos, que sea una diarrea mayor a 2 semanas, que sea de origen viral, pero que ya lleve más de 7 días. Igual se menciona en la clase que cuando sea una diarrea probable aguda, pero que tarde más de 5 días, ya se debería o tal vez pensar en una cronicidad, porque pues más que nada es comúnmente que sean de etiología viral, entonces se piensa que ya deberían de ir remitiendo. Entonces, si pasa en los días y no se ve una mejoría, ya se podría pensar en una cronicidad. Intermitente, o sea, que se le quite, pero no por completo, o por ejemplo, que ingiera algún alimento y este desencadene el cuadro diarreico, o sea, que ya haya recibido tratamiento y que no ceda, o que sea mayor a 10 gramos por kilo por día en lactantes o mayor a 200 gramos por día, que es el en adultos. Hasta aquí algo que quiera agregar, doctora. Es que casi no sé si puedas acercar tu cámara, Ah, ok, porque claro, claro. está muy chica la letra, me da trabajo Okay. seguirte. Y cuando ¿Se vayas ve? hablando, va mostrando con tu cursor en qué ¿Se ve? parte estás. ¿Se ve el cursor? Yo no lo ¿O alcanzo a la ver. flechita? ¿No se ve? No la alcanzo a ver. Y también Claro. está muy chica la letra. Ay, sigue estando chica. No solamente chica, también yo lo veo borroso. Pero sí me gustaría que alguien dijera si lo ve bien. ¿Alguien me podría decir? Para ver si... Como que se atoró la pantalla. Ok, Ajá, o sea, se ve Como que que se le quisiste dar atoró zoom, la pero pues pantalla. se trabó. ok. 2 minutitos. Porque sí he estado teniendo dificultades. Si es que estos esquemas es mejor en el programa. ¿No estás en el programa? No, la verdad no supe cómo conseguir el programa ni cómo Ah, descargarlo. es gratuito, se baja y la verdad que está fácil manejarlo, no les lleva mucho tiempo dominarlo. A ver. Voy a Pero, dejar de compartir para que mi compañera me pueda ayudar. ujú. ¿Se dejó de compartir ya? Sí, Ok. ahí está.
Ahí se ve mucho mejor. Ahí Sí, sí. es que sí estoy teniendo muchos problemas con mi conexión, entonces ahí está. Bueno, repito lo que ya había dicho No, 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 o sigue, avanzamos. Ok. sigue. Bueno, lo siguiente es saber si la diarrea va a ceder con el ayuno o no. Entonces, si la diarrea cede con el ayuno, es probablemente que sea una diarrea osmótica, porque va a tener con la ingesta alimentaria. Obviamente, si o sea, no ingiere alimentos el niño, pues va a mejorar. Eh, por lo que es importante saber si se han incorporado nuevos alimentos a la dieta. En este caso, cuáles son los nuevos alimentos, si ya toma alguna fórmula, si es leche de soya, si consume refrescos embotellados, jugos de caja, que si de lactantes en casa, que sin querer el niño pueda ingerirlos. Entonces es muy importante conocer qué tipo de alimentación o cuáles son los alimentos que el niño ha estado consumiendo últimamente para poder orientarnos a la probable etiología. Entonces, si se le ha incorporado algún alimento nuevo, eh, hay que ver cuáles son los signos y los síntomas que pueden presentarse. En este caso, por ejemplo, si el niño presenta reflujo, cólicos, meteorismo, hay que ver si cuenta con síntomas respiratorios o cutáneos, porque nos están hablando de que ya hay una respuesta sistémica. Entonces, si se cursa con estos síntomas, es muy probable que se trate de una alergia a la proteína de la leche de la vaca, porque esto va a deberse a una respuesta mediada por inmunoglobulinas que van a llevar a los síntomas, a una respuesta sistémica. Por lo tanto, es probable encontrar síntomas respiratorios y cutáneos, por lo que se debería retirar totalmente o desensibilizar o dar una fórmula hidrolizada, pero me imagino que esto lo van a explicar un poco mejor en la parte de las leches. Sí, No. te puedes ir rápido porque Sí, ya mucho de lo que vas a decir creo que ya se dijo antes, nada más para ver ese sí, esquema. Sí, sí, claro. o sea, la Entonces, proteína de la leche es un ejemplo, ¿no? Puede ser una sí, alergia claro. a otra cosa, igual la intolerancia alimentaria, este, puede ser no específicamente a la proteína de la leche, puede ser al gluten, puede ser a otros productos. ¿Mm? Exactamente. Al sorbitol, lo que tienes allá arriba también. Ok. Sí. Ya, por ejemplo, si presentan diarrea explosiva, la cola de mandril, que son esas evacuaciones ácidas que causan un enrojecimiento perianal, es probable que sea una intolerancia a la lactosa y pues se realiza la prueba de, por ejemplo, de azúcares reductores en heces. Y ya igual se lleva el tratamiento de pues retirar la lactosa o consumir o dar una fórmula vegetal. En cuanto a la enfermedad celíaca, pues eso más que nada pues se puede hacer lo de los complejos, o sea, perdón, las pruebas de laboratorio, que pues no se realizan acá, o se puede retirar el gluten para ver si con eso mejora y pues ya más orientarnos en lo que viene siendo primer nivel, si no, pues ya una biopsia. Otra cosa es que, por ejemplo, bueno, ya dejando esta parte de que se ha incorporado un nuevo alimento, si no se ha incorporado un nuevo alimento, es probable que estemos frente a una mala absorción intestinal. Es también importante saber si hay presencia o no de esteatorrea, porque si hay presencia con un coproparasitoscópico, nos podemos orientar hacia es una etiología pues parasitaria o es otra causa, por ejemplo, una fibrosis quística. Entonces eso con una prueba de electrolitos en sudor te va a orientar hacia el diagnóstico. Si no cursa con esteatorrea, es probable que sea por otros alimentos o una intolerancia a la lactosa, o sea, regresamos casi a lo mismo del esquema. Quiero agregar algo. Sí. La giardia finalmente no sale con un coproparasitoscópico, tiene que ser Uh -huh. seriado. Y a veces no sale porque se enquista, como está en duodeno,
pues cuando llegan a las heces en quista ya es difícil verla. Hay pruebas donde te dicen que se meten una sonda hasta el duodeno y de ahí toman un aspirado para diagnosticar giardia. Pero si no hay otra cosa más, como dicen, a falta de algo diferente, y la giardia tiene un cuadro clínico también, el dolor cuando entra el alimento, que cuando hay una gastritis, cuando uno come se te quita. En la giardia al revés, cuando vas a comer y empiezas a comer, te viene un dolor porque las enzimas pancreáticas se sueltan y como está lesionada el duodeno, pues provoca dolor. O sea, si hay un cuadro clínico de giardia y el coproparasitoscópico aún es negativo, pues sí vale la pena hacer una prueba terapéutica, administrar metronidazol o albendazol y verla, y clínicamente ver la mejoría, porque si nos vamos solo con el coproparasitoscópico vamos a dejar de tratar, y ya saben que la giardia pues también tiene efectos secundarios, provoca también deficiencia de hierro, deficiencia de, creo que vitamina B, tose, porque se secreta en duodeno y luego se absorbe al final del ileum. Entonces sí es un diagnóstico que vale la pena tratar. Y el metronidazol y el albendazol sobre todo es menos tóxico que el metronidazol. Hay que buscar las dosis para giardia. Metronidazol todavía tendría un poco más de efectos secundarios, pero el albendazol prácticamente no tendría efectos negativos sobre el niño en caso que no tuviera la giardia. Seguimos. Gracias, doctora. Sí, gracias. Otro, en cuanto a la mala absorción, así muy rápido, era el síndrome del intestino corto, pero eso con el antecedente y la anamnesis nos podemos orientar. Y en el video menciona acerca de las alteraciones en la motilidad, que en dónde caería. Y dijeron que sería en esta parte de mala absorción, porque va a hacer una diarrea osmótica, porque no se va a poder absorber bien los alimentos debido al aumento en la motilidad del intestino. Ahora sí, pasando a la otra parte del esquema, que no ceda con el ayuno, pues se podría pensar en una diarrea de probablemente secretora. Entonces hay que ver si cursa con un cuadro disentérico o no. Si sí cursa con un cuadro disentérico, hay que ver si hay fiebre o no hay fiebre. Aquí fue cuando ya explicó nuestro compañero la clase en el video pasado, no sé si ya lo vieron, explicó el esquema, pero tienen al final que lo manejan como si tiene fiebre es probablemente bacteriana, y si contó con un tratamiento previo, sí, es probable que sea un Clostridium difficile. Pero menciona usted, doctora, que si hay un cuadro disentérico y cursa con fiebre, es probable que nosotros pensemos, o lo más fácil para pensar en nosotros, es una Shigella. Sí, lo que pasa que es difícil que tengan una diarrea crónica con fiebre, porque con la diarrea aguda es la que se acompaña de fiebre. La Shigella es una diarrea aguda, ¿no? Pero en caso que estuviera maltratada o que fuera una resistencia bacteriana, podrían ver una Shigella como crónica. También se hacen crónicas las tifoideas, pero las tifoideas, curiosamente, cuando se hacen crónicas, están en fiebre de origen desconocido. No es tan característica la diarrea. Pudiera tener diarrea crónica también, pero es más característica la fiebre y el mal estado general que la diarrea. Por eso esa entra en el estudio de fiebre y no entra aquí con las diarreas, porque el cuadro clínico, aunque es algo digestivo, no siempre la manifestación es digestiva. Entonces, rara vez van a haber diarreas. Podrían tener fiebre si se complica, o en los casos que sean a la inmunodepresión, de tanta diarrea, de tantos antibióticos, te empieza a crecer la flora intestinal como el Clostridium difficile, y eso hace que provoque la fiebre, pero no es tan frecuente. O sea, la disentería en una enfermedad en diarrea crónica es muy, muy, muy raro. Por no decir, con medicina siempre 2 más 2 no es 4, ¿no? Entonces, para no decir que no existe la disentería en diarrea crónica.
existe moco, puede haber sangre, pero la disentería en sí es muy, muy rara. Ok, doctora. Porque no aguantaría el cuerpo estar en disentería durante más de 2 semanas o un mes, ¿no? Eso te acaba. Así es. En- por otra parte, continuando, si no presenta fiebre, aquí manejan el coploparasitoscópico. Si te sale negativo, puede ser una enfermedad intestinal inflamatoria, pero si te sale positivo, aquí mencionaba la amiba, pero la amiba, pues más que nada se diagnostica con la amiba en fresco. Se pide amiba en fresco. Ujú. Se sospecha amiba, la mejor prueba es pedir una amiba en fresco. Pero igual las amibas son positivas, son agudas, pero también se pueden prolongar, como hay muchos tipos de amiba, pudiera prolongar a una crónica con un Sí, cuadro menos severo. Cuando la amiba es severa, es aguda y se maneja agudamente, y el cuadro clínico pues es muy parecido, esa es una disentería clásica, sin gran afectación al estado general, pero muy clara la disentería. Pero cuando las amibas, como hay diferentes tipos de amibas, no es tan agresiva y la disentería no es tan grave, o es una cosa leve o solamente hay moco, entonces se pueden prolongar y presentar cuadros de amiba en diarreas crónicas, sí es posible eso. El tratamiento es el mismo, metronidazol. sí. Ahora, en la parte de que no curse con disentería, hay que saber si presenta fiebre o no. Si presenta, es probablemente que sea por una etiología como el rotavirus. Y obviamente la diarrea crónica se vaya a deber a un síndrome posentérico. Si no presenta fiebre, hay que ver si hay esteatorrea o no. Si hay esteatorrea, se podría pensar en una parasitaria. Y si no hay, se revalora el algoritmo otra vez o se puede tratar de un trastorno funcional, ya sea de una diarrea crónica funcional o un síndrome del intestino irritable. Obviamente siguiendo los criterios Roma 3 para diarrea funcional crónica o para síndrome del intestino irritable y te orienta a cuál de las etiologías podría ser. ¿Considera que mencione los criterios, doctora? Sí, yo creo que sí. Ok. Los criterios para una diarrea funcional crónica, según los criterios Roma 3, es que hayan evacuaciones indolores. Ah, perdón. Ah, es que lo tengo como Roma 3, perdón. Es que hay Roma 3 o la actualización es Roma 4. Ah, ok, ok, doctora. Es Hay que sea, Roma 2 también. sí, perdón. Es O sea, es que que haya, son expertos que se juntaron en Roma, ¿no? De gastro, ujú, y hacen sus definiciones y las van actualizando. A lo mejor dentro de algunos años, si es que no ha salido, va a haber los criterios de Roma 5. sí, ok. Entonces, los criterios Roma 4 es dolor abdominal recurrente que sea de al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, que se relacione con dos o más de los siguientes, que se relacione con la defecación, que se asocie a los cambios en la frecuencia de las deposiciones o que se asocian a los cambios en la consistencia o las características de las heces. Por ejemplo, la frecuencia, que sean más de 4 al día o menos de 2 por semana. Y en las características, que sean duras, líquidas o que sean mixtas. Y si se cumplen los criterios, pues es probable que se trate de un síndrome del intestino irritable. Y si no se cumple, pues podría ser otra causa, pero me imagino que ya se tendría que buscar de otra manera. Y en cuanto al trastorno funcional que tenga heces líquidas o semilíquidas, que tengan presencia de moco, alimentos, que no afecte las curvas de crecimiento, es probable que se trate de una diarrea crónica funcional. Okay. Otra cosa que me gustaría que se llevaran, que no hay una definición clara entre muchas de las que estamos aquí
dividiendo entre osmóticas y secretoras, pueden estar combinadas. O sea, no siempre está muy claro que es secretora o que es osmótica. Puede haber combinación de ellas. Pero está bien. Sería todo por esta parte de diarrea crónica, doctora. Solamente falta proyectar las preguntas. Ok, vamos a verlas. ¿Dudas, aclaraciones? Ok. Les voy a decir y si alguien las sabe, las puede contestar. ¿Cuál es la principal causa o la causa principal de diarrea crónica en países subdesarrollados? Infecciones prolongadas. Sí. Infecciones que se prolongan más del tiempo que se espera. ¿Quién contestó? Eduardo Novelo. Yo, Edgar, lo mencioné, pero alguien más igual. Edgar, ok. Ok. La siguiente. Menciona las diferencias entre una diarrea secretora y una diarrea osmótica. Al menos dos, una de cada una. Que en la osmótica, cuando se deja de ingerir alimentos, la diarrea cede, mientras que en la secretora continúa. Muy bien. ¿Alguien sabe otra? ¿O quiere decir otra? A veces en la secretora es mayor. Creo que un es mayor 200 y la otra pues es menor, ¿no? Sí. 24 horas. Sí. ¿Alguien más quiere decir otra? Que en la osmótica sí hay lesión intestinal y en la secretora generalmente esta es ausente. Muy bien. ¿Una más que alguien quiera decir? Sí, que el pH fecal es menor a 5 en la osmótica y en la secretora es mayor a 6. Muy bien. Siguiente. Del cuadro que se presentó, puedes mencionar al menos 2 criterios de referencia a segundo nivel de atención. Era desnutrición grave, deshidratación asociada a desnutrición, y también la deshidratación grave, y creo Sí. que circunstancias familiares adversas igual mencionaba. Sí, muy bien. Ok. La afectación de la talla es la primera modificación importante a la exploración física, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe cuál es la primera modificación? Sería el peso. Yo pensaría que el estado de hidratación que puede variar mucho desde el llenado capilar, el estado general del paciente, si está orinando o no, depende de pues, el estado de hidratación, ¿no? Sí, estás bien, pero la principal modificación a la exploración es el peso. O tal vez en cuanto a la valoración. Sí, muy bien. Creo que Cindy la dijo. Sí, Está bien las dos respuestas. Sí, o sea, lo sí. que tú quieres preguntar es peso, pero Exacto. o sea, a lo mejor sí tienes que explorar eso, pero no siempre va a estar afectado
¿o no? Ujú. El peso en la diarrea crónica, pues más del 90% va a estar afectado. Y la hidratación la tenemos que revisar por obligatoriamente, pero cuando es crónico, como ya tiene mucho tiempo, no la vamos a encontrar siempre, como que ya la compensó de algún lado, ya está tomando electrolitos o depende de tomar mucho líquido para compensar esa deshidratación, pero sí es obligado revisarlo porque pueden estar en un estado de semi-hidratación, no estar totalmente deshidratado, pero estar semi-hidratado y puede haber afectación renal. Imagínense un mes que está en un estado de semi-deshidratación, no es deshidratación completa, pero sí está, y eso se puede ver, como dice, se puede ver con la orina, se puede ver con la piel, se puede ver en las mucosas, siempre es obligado revisarlo. Muy bien. Y ya por último, la diarrea funcional en los niños puede beneficiarse una dieta basada en el principio de las 4F. ¿Alguien sabe cuáles son? Era la disminución de la fructosa, disminución de fluidos, aumento de grasa y aumento de fibra. Sí, es correcto. Por nuestra parte sería todo, doctora. Pues está bien, podemos empezar a ver leches. Si no hay dudas, empezamos a poner la presentación. Buenas tardes, doctora. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Bueno, continuando con los temas, vamos a hablar sobre sustitutos de leche materna, yo, Sofía Puc, y mi compañero Baltasar Vega. Para comenzar con este tema, es importante saber o mencionar que la alimentación y la nutrición en los primeros años de vida, pues es de gran importancia, ya que esta puede dar origen a enfermedades en etapa adulta. Es por ello que tanto la OMS como la Academia Americana de Pediatría recomiendan la lactancia materna como una práctica normal en la alimentación y nutrición de los lactantes. Esta decisión de alimentar con leche materna mencionan que más que una decisión o una elección de estilo de vida, debería de ser tomado como un asunto de salud pública. La lactancia materna exclusiva la definen como que el niño va a recibir solamente leche materna, ya sea que lo tome del seno o que sea leche extraída o de nodriza durante los primeros 6 meses de vida, sin ningún otro tipo de alimento o bebida. En tanto que un sustituto de leche materna va a ser un producto alimentario que se va a presentar como un sustituto, ya sea parcial o total, de la leche materna, sea adecuado o no para el fin. Entre estas dos, entre el sustituto de leche materna existen dos como clasificaciones a grandes rasgos, que en primera instancia son las fórmulas lácteas, que estas van a obtener los nutrientes principalmente de la leche de vaca, y las fórmulas especiales, las cuales obtienen los nutrientes de orígenes múltiples, ¿no? Y estas van a ser utilizadas solo bajo una prescripción médica. Igual recordar que pues la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses
es importante y posterior a ello, a los 6 meses se comienza con la lactación. Existen recomendaciones o igual controversia hasta cuándo se debe dar leche materna. La OMS lo señala hasta el año o hasta los 2 años de edad, según sea el deseo y la decisión de la madre. Ahora bien, para hablar de los sustitutos de leche materna, es importante también saber cómo está constituida la leche materna. Esta va a tener 5 fases: una fase acuosa, una lipídica, una coloidal, una membranosa y una fase de células vivas. Podemos ver en esta tabla que las diferentes composiciones de la leche. Vemos 3 columnas, de las cuales está en primera instancia la leche materna, la fórmula para lactantes y la leche de vaca. Las fórmulas lácteas o fórmulas para lactantes principalmente son de la leche de vaca, sí, pero a estas se les hace como una como maternización, por así decirlo. La leche de vaca, piénsenla como leche entera de vaca. Sí. La leche de vaca es leche entera de vaca, ok. Ajá, exacto. Se piensa como leche entera de vaca y a estas se le hacen modificaciones para que sus componentes, o intentan que sus componentes sean similares a la leche humana. Por ejemplo, en cuanto a las calorías de la leche de vaca, tenemos que la leche humana contiene 726 calorías, en tanto que una fórmula para lactantes tiene 660. Las proteínas, igual, en la leche humana son de 10 gramos sobre litro. En la leche de vaca están a 34, pero al hacerla para lactantes se disminuye a un valor de 12 a 14. Y así sucesivamente podemos ir hablando de las grasas o de los carbohidratos. Y algo importante es que, por ejemplo, si vemos el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio y el hierro, si bien la leche entera de vaca la intentan similar a la leche humana, lo cierto es que no se consiguen valores muy cercanos, como por ejemplo el calcio, que en la leche humana está en 280, en la fórmula para lactantes sigue siendo un valor elevado entre 410 a 668. Entonces es igual importante considerar esto. Otros componentes importantes de la leche humana es que dentro de sus proteínas, su principal proteína va a ser la lactoalbúmina, que va a destacar por su calidad nutricia, porque es más fácil de digerir y favorece un vaciamiento gástrico más rápido. También mencionar que la leche humana contiene compuestos nitrogenados que van a representar alrededor del 25% del nitrógeno total, y estos, pues, como sabemos, la leche humana en sí está diseñada para las necesidades específicas del bebé. Por ejemplo, una mamá que da a luz a término a los 9 meses, pues su leche es diferente a una mamá que da a luz a un bebé prematuro. La leche se va adaptando a las necesidades del bebé. También mencionar la proporción de caseína y proteínas séricas, que en la leche humana es de alrededor de 30 a 60, en el Nelson lo mencionan como 34 a 66, y sin embargo en las fórmulas lácteas esta es mayor. Más adelante vamos a mencionarlo un poco más. Y también mencionar que, por ejemplo, la cantidad de lípidos de la leche humana, como vemos, es alrededor de 35 a 45, acá lo mencionan como 39, y va a constituir la mayor fuente energética en la leche humana. La leche materna, pues, como sabemos, tiene propiedades benéficas comparadas con la leche artificial. Entre estos tenemos factores antibacterianos, factores de crecimiento, incluso enzimas. Y estos son importantes a destacar, ya que
si bien, como vimos en el cuadro anterior, la leche entera de vaca intenta simular a la humana, estos factores como la inmunoglobulina A secretora, la lactoferrina, los factores de crecimiento, es algo que no se le puede adicionar y es algo como súper benéfico de la leche humana. Por ejemplo, la inmunoglobulina A secretora pues tiene una acción antiinfecciosa específica, pues tenemos factores de crecimiento, ya sea el epidérmico, el transformador de crecimiento o el factor de crecimiento nervioso, que pues es importantísimo para el desarrollo neuronal del bebé, así como enzimas, ¿no? Estas propiedades van a ser importantes para los factores protectores en algunas condiciones que da la leche humana, como por ejemplo en la diarrea, la otitis media, las infecciones del tracto urinario, la enterocolitis necrosante, la sepsis, etcétera, como podemos ver en esta gran lista, porque pues hay estudios que han comprobado que pues comparando bebés que reciben leche materna en comparación de los que reciben leche de fórmulas lácteas, pues tienen menos incidencia de estas enfermedades, ya sea diarrea, otitis, como he mencionado. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones que pues tristemente a veces la mamá, ya sea por la mamá o por el bebé, no pueden recibir la lactancia materna. Entonces, por ello hay algunas contraindicaciones, como por ejemplo una infección por VIH. En Estados Unidos, menciona Nelson, que está completamente contraindicada. En otros lugares se valora el riesgo-beneficio de esta. Tengo entendido que aquí en México se hace eso, valorar el riesgo-beneficio, si la mamá está en tratamiento, cuál es su carga viral y la necesidad del bebé de la leche, ¿no? En cuanto a las infecciones, por ejemplo, la infección tuberculosa, si es activa y la madre no está en tratamiento, es una contraindicación. Sin embargo, si la mamá ya está en tratamiento adecuado, puede considerarse que el bebé sí la reciba. En las infecciones por virus, ya sea de varicela zoster, de herpes simple, en ellas, en tanto la mamá tenga lesiones activas, pues es recomendable que no se dé la lactancia materna para no poner en contacto la boca del bebé con las lesiones. Y igual tenemos entre las contraindicaciones la infección por citomegalovirus y por hepatitis B. Mencionan que la infección por hepatitis C en ella no está contraindicada. Importantísimo la ingesta de alcohol. En esta te menciona que es preferible o recomendable no beber, sin embargo, si se bebe, no pasar del límite que es de 0.5 gramos por kilogramo al día para las mujeres. También el tabaquismo se desaconseja cuando se está dando lactancia. Y pues las mamás que estén recibiendo quimioterapia o radiofármacos, pues generalmente están contraindicadas. En el caso del bebé igual podría presentar una galactosemia clásica que les impida metabolizar los componentes de la leche y en ese caso también estaría contraindicada. También es importante mencionar los requerimientos que va a tener el bebé respecto a lo energético o lo calórico. Por ejemplo, en los prematuros, ellos van a necesitar entre 110 a 135 kilocalorías por kilogramo al día. En los bebés de 0 a 5 meses necesitan 108 y los bebés mayores de alrededor de 6 meses o mayores requieren 98 kilocalorías al día. Como vemos, pues entre más pequeño el bebé, pues más energía requiere.
y así es como deben de ir diseñando las fórmulas lácteas, dependiendo de las necesidades, requerimientos del bebé. Respecto a las calorías, te mencionan que un bebé requiere una proporción de grasas de un 50 a un 55%, de carbohidratos entre un 35 a un 44% y de proteínas entre un 5 a un 10%. Ahora entrando de lleno a lo que son las fórmulas lácteas, pues como ya mencioné, estas mayormente su contenido nutrimental proviene de lo que es la leche de vaca y tiene ciertas diferencias, como ya se ha mencionado, con respecto a la leche materna, como por ejemplo que su concentración proteica es superior a la leche materna, también que su relación caseína-proteínas séricas es mayor. Esto es importante mencionarlo porque las fórmulas lácteas pueden hacer que las heces del bebé tengan una consistencia como más pastosa. Es usual que un niño que recibe lactancia materna exclusiva, sus heces sean más líquidas. Eso no significa que tenga diarrea. Pero cuando se les comienza a dar fórmulas lácteas, ya sea por decisión o por necesidad, se va a ver que las heces se van a ir volviéndose más pastosas. Incluso dice que pueden causar cólicos o estreñimiento. También la proteína sérica predominante, a diferencia de la leche de vaca, de la leche materna, aquí es la beta-globulina. Recordemos que en la leche materna es la alfa-lactoalbúmina. Y algo importante también a mencionar es que el carbohidrato principal, tanto en la leche materna como en la leche de vaca, es la lactosa. Igual mencionar que, por ejemplo, la velocidad de ganancia de peso de un lactante que es alimentado con leche materna va a ser diferente a la ganancia de un lactante que es alimentado con leche artificial, dado que pues estos últimos que son alimentados con fórmulas lácteas pues van a tener más riesgo de presentar un sobrepeso, y es importante mencionarlo. Y como mencionaba aquí en la parte de arriba, de que la concentración proteica es superior, esta viene siendo de 1.44 a 1.8 respecto a la leche artificial, y la leche materna apenas tiene 1 gramo sobre decilitro. Entonces la diferencia proteica es superior bastante, y es algo a considerar. Igual respecto a la maternizada. Sí. Respecto a la maternizada es casi igual. Es 1.5 aproximadamente que tiene la maternizada. La que dice es la leche entera, la que tiene 3 miligramos de proteína. O sea, la fórmula, ahorita vas a poner la etapa 1, que la leche maternizada está un poco más que la leche materna, pero no la dobla. De acuerdo. Y pues algunas indicaciones que mencionaba un artículo que encontré para aconsejar o en situaciones en las que se puede utilizar sucedáneos de leche materna, pues es una sustitución en lactantes cuyas madres no puedan, ya sea por una contraindicación materna o de lactante, o incluso que no deseen amamantar. Pues de acuerdo con la OMS, esto no es recomendable, pero pues es algo contradictorio. Igual en la suplementación para lactantes cuyas madres desean interrumpir la lactancia, o cuando la producción de leche materna sea insuficiente para asegurar el crecimiento y el desarrollo óptimo del lactante de acuerdo a su capacidad genética de crecimiento. También estarían las madres que trabajan, que
que tienen que, aunque les dan horas de lactancia, no siempre se ajusta esto con el niño, ¿no? Si van a una guardería, pues en la guardería les van a pedir leche, entonces tienen que complementar la alimentación. Claro. Hay mamás que tienen suficiente leche, a veces amamantan y pueden llevar en un biberón leche materna, pero no todas, no todas tienen suficiente leche para hacer eso. Sí. ¿Quería mencionar algo, doctora? No. No, de acuerdo. Y pues ya vamos a ver lo que son las fórmulas de inicio, así llamadas, o también llamada etapa 1, que es la que se da de los 0 a los 6 meses, que esta es la fórmula maternizada como tal, porque es la que más se asemeja a las condiciones de la leche humana. En este caso, pues su proporción de carbohidratos va de 5.4 a 8.2 gramos sobre decilitro. Predomina principalmente, pues, como ya mencionamos, la lactosa. Da un aporte calórico de 67. Sus proteínas son de 1.2 a 1.8 en comparación de la materna, que es de 1. Su relación caseína-suero es de 40 a 60, sin embargo, esta puede variar incluso de 60 a 40 dependiendo de la marca y de la calidad de la leche. En cuanto a sus grasas, tiene de 3.3 a 4 gramos sobre decilitro. Se acordó, por así decirlo, entre las investigaciones y cómo se fueron desarrollando estas fórmulas, que el origen principal de las grasas en estas fórmulas sea de aceites vegetales y no solo de aceites animales, o incluso puede ser una mezcla de ambos. Por ejemplo, existen fórmulas que tienen una relación ácido linoleico y linolínico de 5 a 15 a 1. Es importante también mencionarle a los papás que para este tipo de fórmulas, si se van a dar, pues mayormente se dan en polvo, es importante seguir las instrucciones, dado que la dilución de estas debe ser específica para que te aporte lo que te está recomendando, por así decir. En este caso, una fórmula de inicio debe estar a una dilución de 13%, para evitar que tenga una dilución excesiva o que sea esta inferior a la necesaria. Las tomas pues deben de ser a demanda, con el objetivo de que se logre el crecimiento y desarrollo acorde al potencial del niño. Y luego tenemos las fórmulas de seguimiento o complementarias, por así decirlo, que tenemos la etapa 2, la etapa 3, la 4 y pues se han inventado más etapas. Pero, por ejemplo, la etapa 2 es la leche que va entre los 6 a los 12 meses. En este caso, se considera una leche transicional entre la leche maternizada a una leche entera. Esta va a aportar una energía de 60 a 85 kilocalorías. Pues podemos ver que las calorías pues van disminuyendo porque el niño ya no necesita tantas calorías como en un principio. Las proteínas van aumentando de 2 a 3.7 y el índice, la relación caseína-suero igual va aumentando de 80 a 20. Los carbohidratos de 5.7 a 8.6. Luego tenemos pues la etapa 3 y la 4 y pues todas las demás que en realidad pues no son necesarias, mayormente es mercadotecnia. Pues una persona después de la lactancia materna pues en teoría no es como que necesite estrictamente la leche, porque puede obtener los nutrimentos de cualquier otro alimento que ya haya comenzado a consumir. Su dilución habitual es de 13 a 15% y en este punto pues comienza la lactación y es necesario adicionar con alimentos complementarios.
y ahorita mi compañero va a seguir con lo que son las fórmulas especiales. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, se escucha. Ah, ok. Sí. Bueno, ahorita, pues, fórmulas especiales. Voy a comentar estas que son las más comunes. Bueno, la variedad de fórmulas especiales nos va a ayudar para mantener una alimentación apropiada, pues claro, en el paciente dependiendo de sus diferentes características. Aquí tenemos algunas indicaciones: prematurez, intolerancia a la lactosa, enfermedades alérgicas, como pues la de la proteína de la leche, enfermedades metabólicas, malabsorción. Estas son de las que voy a mencionar ahorita. Mencioné las indicaciones y características. Bueno, la fórmula para prematuros, que bueno, así se llaman prematuros. Indicaciones, por supuesto, que sea prematuro y también que tenga bajo peso al nacer. Ahora, en relación a los carbohidratos, las características: sustituye el 50% de la lactosa por polímeros de glucosa. La relación caseína-seroproteína va a ser de 40-60. Va a tener grasas vegetales y va a tener triglicéridos de cadena media, que bueno, son más fácil, se digieren con mayor facilidad y van a tener mayor concentración de electrolitos y calcio y fósforo. La deslactosada se indica en pacientes que tengan síndrome de malabsorción, intolerancia a la lactosa, por supuesto, y galactosemia. Va a tener un bajo continuo de hierro, característica. Una relación caseína-seroproteína de 40-60. Bueno, y la lactosa va a estar sustituida por dextrinomaltosa y polímeros de glucosa. Ahora, la de soya. Sus indicaciones va a ser también intolerancia a la lactosa, galactosemia también, alergia a la proteína de leche de vaca, y bueno, en familias vegetarianas. Ahora, características. La proteína va a ser la de la soya y va a tener metionina, L-carnitina y taurina agregadas. Va a ser grasas vegetales de palma, girasol y coco. Y igual que la anterior, va a tener dextrinomaltosa y polímeros de glucosa en carbohidratos. Esta no es tan buena como la leche de vaca, pero pues dependiendo de las indicaciones se le puede recetar y va a tener problemas porque no va a tener tantos minerales. Ahora, esta no se le debe indicar en pacientes que tengan enfermedad renal aguda y tampoco en menores de 6 meses. Hipoantigénicas. Ok, lactantes con alto riesgo de atopía y cólico de lactante. Esta va a tener una proteína láctea menor al 1% y van a tener péptidos mayor a 5.000 Daltons. Esta va a estar, el 20% va a ser hidrolizada de la proteína del suero de leche y pues por eso pues no va a ser indicada en los pacientes que tengan alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, esta se indica en la alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, pero sin embargo, bueno, tiene péptidos pequeños, menores a 5.000 Dalton, pero aún así puede causar reacciones alérgicas por esta misma proteína. Así que, pues bueno,
no suena muy aconsejable. Está hidrolizada del 85 al 100%, también es cara y tiene mal sabor, que eso es muy importante, ya que pues es lo único que va a comer el bebé en cierta etapa de su vida. Tiene alta osmolaridad. Semielementales. Indicaciones: alergia a la proteína de leche de vaca, malabsorción, enfermedad de Crohn, desnutrición, intestino corto, insuficiencia pancreática. Va a tener péptidos pequeños de menos de 5000 Daltons. Va a tener triglicéridos de cadena media en grasas y también carbohidratos. Va a tener dextrinomaltosa y polímeros de glucosa, como ya hemos visto varias. Va a estar enriquecida con taurina y L-carnitina. Al igual que el anterior, va a tener mal sabor y las heces van a cambiar, líquidas y verdosas. Ahora, las elementales. Estas van a estar indicadas en síndrome de intestino corto, atresia vías biliares, malabsorción y también alergia de proteína de leche de vaca. Bueno, estas fórmulas están hechas a base de aminoácidos, dextrinomaltosa y también, como en las anteriores, triglicéridos de cadena media. Bueno, también tienen alto costo, mal sabor y pues la osmolaridad puede producir diarrea, deshidratación, hipernatremia. Y la antirreflujo. Bueno, esta es para el reflujo, obviamente, y se indica para el reflujo. La relación caseína-seroproteína va a ser de 80-20. Va a ser baja en ácidos grasos de cadena larga y va a tener azúcares complejos como el almidón. Y bueno, va a contar con harina de semilla de algarrobo y bueno, almidón también. Y bueno, la semilla del algarrobo es la que puede causar diarrea, meteorismo y cólicos en el lactante. Y bueno, esas serían las estas. Y ahora vamos con las preguntas. Si alguien quiere mencionar algunas de tres contraindicaciones maternas para la lactancia, que recuerden de la tabla. En la TB activa que no es tratada, la infección por VIH dependiendo del riesgo-beneficio y también las toxicomanías. Correcto. ¿Alguien más quiere mencionar otras tres? Me parece que el alcohol, el tabaco y tuberculosis. Correcto. Y se mencionó cuál era el principal hidrato de carbono que tiene tanto la leche materna como las artificiales que son de leche de vaca. La lactosa. Correcto. Sí. Bueno, ahora, si quieren decir la fórmula especial que esté contraindicada en la enfermedad renal aguda. Era la de soya. Sí. Ahora, fórmulas especiales que presenten mal sabor. Las hipoalergénicas y las elementales. Mande, perdón. Hipoalergénicas y elementales. Sí, gracias. Bueno, por último, formas especiales que pueden causar diarrea, meteorismo y cólicos, pero no por la lactosa, claro. La de antirreflujo. Sí, gracias. Pues esto sería todo. Pues lo echaron rápido. Sería importante también del contenido de grasas que tienen las leches maternas, o sea, están claramente eso controlado, porque la fuente de los ácidos grasos, el omega 6 y el omega 3, deben estar presentes siempre. Creo que todas ellas la tienen. Y algunas de esas ya están parcialmente, pues ya digeridas, ¿no? Las que vean en alguna de las latas ven que dice que tienen ARA, ácido araquidónico.
y el DHA, que es el ácido desoxirribonucleico, que son productos derivados de las omega 3 y del omega 6 necesarios para el desarrollo neurológico, para las neuronas. Pues creo que todas, me parece que en todas las latitas lo vi, pero algunas que no tengan estas del ARA y el DHA ya están contenidas cuando tiene los ácidos linoleico, alfa-linolénico y el linoleico, que son los especiales que equivalen al omega 3 y al omega 6. Si el niño no tiene ninguna dificultad para digerirlas, pues no necesita que tengan ni la ARA ni la DHA, porque tienen la capacidad para poder producirlas. Cuando hay alteración del metabolismo de esto, que son algunos casos especiales, entonces se podría uno decir, bueno, no, que tenga mi latita, el ARA y el DHA, porque lo va a necesitar, pero en realidad algunas de esas fórmulas solamente las encarecen, porque si no hay ningún problema del metabolismo, aunque tenga el omega 3 y omega 6, con eso va perfectamente, va a fabricarlas el bebé. ¿Tienen alguna pregunta? Es un tema, pues es bastante extenso, porque son muchas las fórmulas y realmente hay muchas marcas, hay variedades entre marcas. La composición es lo que es homogéneo, ¿no? Realmente tiene la misma composición de proteínas, grasas y por etapas, dependiendo de la etapa, es la composición que va a tener. Pero la forma en que están procesadas y cómo obtienen esa cantidad de proteína, cómo la obtienen las fórmulas, es lo que puede variar. Y pues recordar siempre que lo mejor pues para el niño pues es la leche materna y que esas son fórmulas especiales. Ya mencionaron en cuáles casos se podrían recomendar. Y ya mencionaron las que tienen mal sabor. Hay fórmulas esas de antirreflujo y todas fórmulas son nuevas, no existían antes en el comercio. No sé si tengan alguna pregunta más, pero a grosso modo eso es lo que es la leche, sustitutos de leche, sustitutos de lactancia materna. Nada. Bueno, pues nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.